¿Qué pretende este procedimiento? Pues pretende que se maximice la utilización de todos los activos que a la fecha de liquidación tenga el deudor para satisfacer a sus acreedores y para que pueda salir bien librado de esa crisis económica. Bueno, entonces ahora sí, ya teniendo claros los conceptos de insolvencia y los dos procedimientos que cobija hoy en día el derecho de insolvencia, vamos a pasar a hablar de el decreto 560. El decreto 560, como todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional a lo largo de este mes, más o menos, pretende dar caja a los empresarios y pretende suministrarles inversión a los empresarios. Gira en torno concretamente a tres ejes funcionales. Entonces, el primero gira en torno a que las negociaciones y los procedimientos sean expeditos. O sea, que por regla genérica un proceso de reorganización dura alrededor de unos 20 meses en sede de jurisdicción super sociedades. Entonces, ¿qué pretende? Primero, que sea mucho más expedito el procedimiento y segundo, que seamos conscientes que el diálogo social es determinante en este proceso económico para que esta crisis que estamos viviendo, que en términos financieros debería ser temporal, no se convierta a largo plazo en una crisis estructural. ¿Qué queremos? Que las empresas viables que ahorita están en dificultades por una causa ajena al mercado, porque pues el curso normal es que así como hay empresas muy exitosas, hay empresas también que pues quiebran y es el flujo económico, pero es que hoy en día estamos en unas condiciones de mercado anormales que hacen que tengamos que promover ese diálogo social entre acreedores y deudores que permita el mantenimiento del empleo, que permita que la empresa siga viva como motor del desarrollo y que permita que correlativamente el crédito también se mantenga. Entonces, las negociaciones expeditas son el primer eje. En segundo lugar, hay mecanismos de alivios financieros en el decreto. Y por último, tenemos beneficios tributarios. Bueno, entonces, con relación a los procedimientos, a las negociaciones expeditas, digamos que podemos destacar que el decreto trae dos mecanismos de negociaciones extrajudiciales que los empresarios van a poder agotar antes de irse ante un juez en una etapa de arreglo directo con sus acreedores. Entonces, el primero es una negociación de emergencia es una negociación de emergencia de acuerdo de reorganización. Este consiste simplemente en la presentación de una solicitud ante la superintendencia para agotar este trámite. Sin embargo, esto es un procedimiento que se va a dar entre el deudor y el acreedor. El juez solamente va a entrar a intervenir en una etapa final para la resolución de objeciones y para entrar a validar el acuerdo al que llegaron acreedor y deudor. Es un procedimiento que no puede durar más de 3 meses, tiene un límite perentorio en el tiempo y el efecto más importante, que es el que nos interesa a nosotros como empresarios que estamos viendo afectada el cumplimiento normal de nuestras obligaciones, es que nos va a suspender todos los términos de ejecución, nos va a suspender todos los cobros coactivos, nos va a suspender todos los procesos de restitución de tenencia y no nos van a poder ejecutar garantías. Entonces es un alivio financiero muy bueno que tenemos en este primer mecanismo de negociación. El segundo mecanismo es un procedimiento de recuperación empresarial que se va a llevar a cabo ante las cámaras de comercio. Este procedimiento básicamente es una etapa de arreglo directo o una negociación que se va a realizar entre deudor y acreedor en la Cámara de Comercio sin intervención de un juez de ninguna naturaleza, que tiene la posibilidad de vincular únicamente una clase de acreedores. Esa es una novedad muy buena, porque yo puedo simplemente negociar acuerdos, por ejemplo, con mis acreedores financieros, que son los que están afectando o de una manera contrayendo la operación con todas las medidas de ejecución, y de esa manera tengo la facultad de llegar a un acuerdo con él, acuerdo que tiene todos los efectos de un acuerdo de reorganización que debo cumplir y también debe realizarse en el marco de 3 meses. Entonces, tenemos dos procedimientos extraprocesales que me permiten sentarme a negociar con mi deudor, con mi acreedor, perdón, y decirle
en qué condiciones puedo pagar las obligaciones. Entonces, adicional a ello, hay unos mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger a la empresa, el empleo y el crédito. Entonces, ya vamos a entrar en sede jurisdiccional de qué es lo que pretende ser sede jurisdiccional la superintendencia brindarle a los deudores empresarios actualmente para que de esa manera puedan aliviar su caja y continuar con el empleo. Entonces, lo primero es que para presentar una solicitud de reorganización se disminuyeron demasiados requisitos formales y se limitó en términos financieros, de análisis financieros, la actividad de la superintendencia a un checklist. Entonces, ellos no van a entrar a hacer un análisis de fondo de los estados financieros que estamos presentando a la fecha. Obviamente se pueden manifestar al respecto, pero ya el análisis no es tan riguroso y eso hace que el procedimiento sea mucho más expedito y camine mucho más rápido. Ahora, en segundo lugar, se eliminó aquella prohibición de que cuando yo presento una solicitud de reorganización, yo no puedo pagar ninguna obligación, compensar, constituir garantías. Pues no se eliminó, pero sí se morigeró en el sentido que se está permitiendo a ese deudor en proceso de reorganización, en virtud de esta problemática, pagar obligaciones a proveedores estratégicos y pagar obligaciones laborales. Entonces, eso le da mucho más flujo y movimiento al procedimiento también. Entonces, siempre y cuando esto no supere el 5% del pasivo externo. En tercer lugar, tenemos mecanismos destinados a la creación de flujo de caja concretamente y al alivio de las finanzas de las empresas. Entonces, tenemos la capitalización de acreencias, la descarga de deuda y los pactos de deuda sostenible. Entonces, ¿qué es la capitalización de acreencias? La capitalización de acreencias es esa facultad de nosotros como deudores de realizar una dación en pago a nuestros acreedores a través de acciones. Entonces, yo puedo disminuir mi deuda en el marco de la reorganización, ofreciéndole a mi acreedor en el acuerdo que vamos a celebrar que le voy a dar un porcentaje de participación de mi compañía y en esa medida disminuyo el porcentaje de la deuda. Adicionalmente existe algo que se llama la descarga de las deudas. La verdad esta figura es complicada porque prácticamente es hacer a un lado al empresario y mantener la empresa. Entonces consiste en que si yo determino que el valor de mi empresa es inferior al valor de mis pasivos, se descarga el pasivo y se descarga el pasivo, se excluye a este deudor de la sociedad, de la participación patrimonial en la sociedad y la empresa continúa manteniendo su empleo, o sea, toda la operación, el objeto, todo sigue en los mismos términos, pero atendiendo la descarga del pasivo que realizamos, nuestro deudor va a nuestro accionista o propietario inicial de la sociedad va a ser retirado de la administración. Y por último, tenemos los pactos de deuda sostenible que permiten la reestructuración o reperfilamiento de las deudas a partir de su depósito, su modificación en bonos y papeles, de tal manera que obviamente pues, va a cambiar el término de cumplimiento de la obligación. Ahora, otro de los beneficios que trae este decreto muy importante y es que la superintendencia le está apostando a todos aquellos inversionistas que le inyecten capital a la empresa. Entonces, permiten que la flexibilización de la prelación legal llegue al punto de que categorías como la DIAN, de que categorías como la UGPP queden por debajo de aquella empresa o de aquel acreedor que se puso la camiseta y le inyectó capital e inversión a la empresa. Entonces, eso es algo muy significativo en términos de inversión, porque pues digamos que nadie va a estar motivado a inyectar capital si va a quedar como crédito postergado de última categoría y no le van a pagar. En función de ello también hay algo muy interesante y es que el gobierno también como demostró voluntad y compromiso con la problemática al eliminar la prohibición de realizar quitas o reducciones en intereses y capital
de obligaciones de carácter fiscal. Entonces vamos a poder sentarnos a hablar con la DIAN, con la UGPP, a decirles que, bueno, le voy a pagar en estos términos y podemos negociar el valor de la deuda, algo que antes pues no estaba permitido. Adicional a ello, se creó un mecanismo de salvamento de empresas. El mecanismo de salvamento de empresas pretende que aquellas empresas que ya están críticas en estados, ya, mejor dicho, ya están próximas a colapsar, pretende que inversionistas, como en una especie de descuento en el marco de la reorganización, puedan inyectar capital, mantener la empresa y comprarla. Entonces, esto es un beneficio muy grande, que en el marco de una reorganización llegue un inversionista, se abra la puerta al inversionista a salvar empresas que pudieron, que son viables. O sea, es que la característica de las empresas que están en contingencia ahorita radica en que usted, para entrar en un proceso de reorganización o liquidación, no es necesario que usted sea inviable y esté quebrado, y no, ese no es el punto. O en un proceso de negociación de emergencia de los que mencioné. El punto está en tomar las medidas en el momento correcto para no terminar eventualmente en una liquidación y para aliviar el flujo de caja de la compañía. Ahora, también se dio un alivio para todas las empresas que hoy en día están en proceso de reorganización o que pretendan presentar su solicitud de proceso de reorganización. Y es que, si por ejemplo yo ya estoy en 1116 y estoy ejecutando un acuerdo, todas las obligaciones de ese acuerdo correspondientes a los meses de mayo, los meses de abril y los meses de junio van a estar suspendidas, o sea, no van a generar moratoria. Yo las voy a tener que pagar, eso es muy importante tenerlo claro, pero voy a tener la posibilidad de tener ese tiempo de gracia para atender mis obligaciones con mucha más tranquilidad. Y lo mismo va a pasar respecto de las empresas que hoy en día estén presentando su solicitud. Ahora, el último punto, a partir del cual el gobierno nacional pretende inyectar capital o flujo de caja a las compañías, son beneficios tributarios. Entonces, como les dije, en primer lugar, ya podemos flexibilizar la prelación legal en función de la inversión que realicen en mi compañía, incluso por encima de la UGPP, incluso por encima de la DIAN. Y ahora, no estaremos sometidas todas estas empresas que estemos en un proceso de negociación de emergencia o ya como tal de una reorganización en los términos de este decreto ley. No estaremos sometidas a retención o autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, y estaremos exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta de que trata el artículo 807 del Estatuto Tributario. Adicional a ello, estaremos sometidas a la retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas IVA del 50% nada más, y no se encuentran obligados a liquidar renta presuntiva en el año grabable del 2020. Es decir, vamos a poder contar con esa plata para poder pagar la nómina de este periodo y seguir inyectándole a proveedores estratégicos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos está mandando el gobierno? Que todas aquellas empresas que se hayan visto afectadas por el estado de emergencia derivado de la contingencia del COVID-19 tienen la facultad de presentarse a un proceso de negociación de emergencia extraprocesal, como los que expuse al principio, o a un proceso de reorganización. Y en virtud de ello van a poder ser acreedores a los beneficios tributarios que enuncié, y adicional a ello pues tenemos que armónicamente analizar todo desde la 1116. Entonces, igualmente no me van a poder ejecutar, no me van a poder sustraer mis activos operacionales, no me van a poder suspender la prestación de los servicios públicos, voy a tener la facilidad de buscar inversión por mi propia parte. O sea, ustedes pueden ir a buscar la inversión y ofrecerles acuerdos que legítimamente van a ser convalidados en pago, de tal manera que ellos pueden quedar incluso en primer orden para el pago. Si la empresa se salva gracias a ese acreedor, van a quedar en primer orden para el pago una vez celebremos acuerdo de reorganización. Y esa es la garantía o el incentivo que se está pretendiendo dar por el gobierno nacional. Bueno, digamos que esto es a grandes rasgos lo que nos trae este decreto en términos de insolvencia.
el mensaje directo que nos manda las supersociedades y el gobierno nacional es que quieren que todo sea una etapa de diálogo social y de arreglo directo. Le da la posibilidad al deudor de sentarse a hablar con su acreedor y de estructurar un acuerdo de reorganización que satisfaga las necesidades de ambas partes. Sin embargo, acá el compromiso radica en que todos seamos conscientes que estamos pasando una difícil situación, que el tema neurálgico gira en torno a la caja y a la liquidez. Y en función de ello, pues todos tendremos que ceder un poco en nuestros intereses para que conjuntamente podamos pues salir avante en medio de esta difícil situación. Finalmente, quería mostrarles todo lo relacionado. Anita, ¿sí lo estás proyectando? Quería mostrarles todo ¿Ya lo les vamos a compartir? relacionado. Sí, porfa. Quería mostrarles todo lo relacionado con las líneas de crédito que actualmente está implementando el gobierno nacional a través de Bancoldex, a través de Findeter, a través de Banagro, bueno, de diferentes entidades. Hay, si no, alrededor de unas 10 u 8 líneas de crédito, giran en torno a industrias especializadas. Entonces tenemos líneas de crédito especializadas para turismo, para aeronáutica, para aviación, para todas esas industrias que están especialmente golpeadas por el COVID. Tenemos también para emprendimientos, para empresas jóvenes, para empresas que llevan alrededor de 6 a 1 añito, también tienen un tope de crédito de hasta 100 millones de pesos. Tenemos líneas de crédito locales. La alcaldía de Bogotá ya estructuró una línea de crédito que se llama Bogotá Responde y pretende que pues también la industria local salga avante en medio de esta contingencia. Entre otras que relacionamos y les haremos llegar una vez culminemos el conversatorio. Y bueno, agotando esta etapa inicial como de contextualización, de que ustedes conozcan un poquito cuáles son las novedades de las normas, queremos abrir el foro para que ustedes formulen las preguntas que tengan con relación a las contingencias concretas que tengan en sus organizaciones y iniciaremos como una etapa de preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna Y estamos pregunta? acá en el chat. Pueden compartir sus inquietudes o cualquier pregunta al respecto de del conversatorio de Luz Marina. Ya demos un momento a recibir las preguntas y ya. Bueno, y finalmente, pues atendiendo que todavía no nos llegan las preguntas, es importante hacer un énfasis en que esta norma y estos beneficios tributarios y estos mecanismos de alivio financiero serán aplicables para todas aquellas empresas que de una u otra forma hayan visto afectada su operación o su desarrollo como consecuencia del estado de emergencia. O sea, el espectro es muy amplio y entendamos por empresas, no solamente a las empresas, sociedades legalmente constituidas, sino que por el contrario, empresa también puede ser una persona natural comerciante. Entonces, es importante que tengamos claro que estos mecanismos también entran a aliviar a este tipo de deudores. En general, a los deudores, eso es lo que dice la norma. Bueno, Luz Marina, entonces, ¿te parece? Iniciamos con la sesión de preguntas. Perfecto. Listo, entonces nos escribe Luz Nidia, ella nos pregunta si la figura de insolvencia o reestructuración de pasivos aplica para una empresa donde su mayor pasivo es con la DIAN. Sí, sí, o sea, el presupuesto para la admisión es que yo esté en cesación de pagos. ¿Y qué es la cesación de pagos? Es que yo tenga una o dos obligaciones incumplidas con 2 o más acreedores. Entonces, si tú tienes a la DIAN y tienes a otro acreedor, estás dentro del supuesto objetivo de la admisibilidad de tanto la reorganización propiamente dicha como los procesos de negociación de emergencia que desarrollé dentro de mi exposición. Entonces,
Claro que sí, obviamente eso está supeditado a que esas obligaciones representen como mínimo más del 10% de tu pasivo. Ok, gracias. Nos pregunta Diana Gómez, ¿qué se necesita para acceder a los beneficios tributarios o qué se debe hacer? ¿Cuáles son los procedimientos que ha establecido el Estado para poder acceder? Pues el presupuesto es objetivo, que tú presentes, que seas admitido en un proceso, ya sea de reorganización o de negociación de emergencia. Ese es el presupuesto para que te apliquen esos beneficios. La admisión, eso es un auto de la superintendencia donde efectivamente se acredita que tú estás admitido. A partir de ahí te surgen todos los efectos que ipso iure derivan de este proceso legal. Ok, perfecto. Nos preguntan, ¿los activos fijos son embargables por parte de las entidades correspondientes? Pues los activos, no, el presupuesto es que en principio, o sea, se puede hablar con el juez para que todas esas medidas cautelares se levanten, pues a efectos de que estamos sin caja. Entonces, en principio, yo te diría sí, sí se pueden embargar porque son activos fijos y estoy en un proceso de reorganización donde lo esencial son los activos operacionales. Sin embargo, atendiendo la contingencia, el flujo de caja y la facultad que se le da también al deudor de vender activos, esto podría ser discutible en sede jurisdiccional y podríamos solicitarlo eventualmente. Nos preguntan también, gracias por tu respuesta, si una empresa que no está dentro de las que tuvieron pues, de tener su objeto social, sino que continuaron con su operación, no está insolvente y tiene acuerdos con la DIAN para pagos por sanciones de omisión, ¿puede hacer nuevos acuerdos con la DIAN que los benefician o estarían excluidos, pues, hablando de el decreto 560? No, pues, o sea, es que como eso es un tema de voluntariedad y de negociación. Si tú no tienes ninguna causa legítima que te haga evidenciar que ese acuerdo que en su momento celebraste tuvo una modificación sustancial, o sea, que al momento en que tú celebraste el acuerdo las circunstancias eran unas y que a hoy las circunstancias son otras, pues tú me dices que no te afectó, honestamente es difícil que tú entres a reestructurar la deuda, o sea, que entres a negociar otra vez lo que ya acordaste en el pasado. El presupuesto es que las condiciones no sean las mismas en virtud de la teoría de las cláusulas rebus sic stantibus, que aplica tanto en materia privada como en materia pública. Entonces, ese sería el tema que tendrías que entrar a evaluar. Si tú pues, eres consciente que estás atendiendo con normalidad tus obligaciones y que no hay una afectación directa en tu operación, es difícil que entres a renegociar con la DIAN la obligación nuevamente. Gracias, Luz Marina. Nos pregunta Luz Meritore si en el entendido que en el general los países y las empresas están en recesión técnica, puede existir alguna prelación de los sectores respecto de quienes pudieran iniciar con la ley de insolvencia, porque pues se entiende que bastantes empresas puedan iniciar en este estado. Pues hasta el momento no, pero digamos que sí es una pregunta razonada en función de que pues esta es una problemática, el COVID afectó transversalmente a toda la industria. Obviamente unos sectores están mucho más golpeados, pero yo creo que aquí, o sea, la pregunta no es no es si te afectó el COVID, sino a quién no afectó el COVID. Entonces, en función de ello, es razonada tu pregunta, pero digamos que hasta el momento todos están en igualdad de condiciones y el presupuesto de admisibilidad es que haya sido afectado por el COVID. Entonces no hay como una prelación, pero pues es una duda razonada porque van a haber unas empresas que van a estar mucho más enfermas que otras. De acuerdo. Si no hay obligaciones incumplidas y por lo general son con los bancos, empleados y DIAN, y dentro de los bienes se puede pensar que les cubre, si entro en el proceso de insolvencia, los bancos no realizan los activos fijos. Uy, no entendí, perdóname. De nuevo. Sí, la pregunta está dirigida si pues sus obligaciones principales son con las entidades bancarias, con los empleados y la DIAN. ¿Es posible que los bancos no realicen los activos fijos en el proceso de insolvencia? ¿No realicen?
Disculpa, no entiendo la pregunta. ¿Cómo así no realicen o no revisen? ¿A qué te No refieres? revisen. Que no se perfeccione la medida cautelar? No entiendo la pregunta, Anita, Sí, me perdón. imagino que está dirigida explícitamente si los bancos pudieran hacerse, eh, sí, como hacer parte de las obligaciones bancarias o financieras pudieran afectar los bienes fijos. Pues el presupuesto es que cuando tú estás en un proceso de reorganización, no te pueden rematar, no te pueden ejecutar. Entonces, digamos que en principio ellos no podrían echar mano de esos activos fijos hasta tanto yo tuviera un acuerdo transversal respecto de los pasivos que tengo dentro de mi compañía. Es decir, si yo estoy en reorganización y el banco está que me ejecuta, o sea, él no puede continuar con el proceso de ejecución. Tanto así que el efecto, uno de los efectos principales de la reorganización es que todos los procesos ejecutivos que a la fecha de admisión del deudor en reorganización estén en curso, todos esos procesos van a entrar a la reorganización. Todos ipso iure por fuero de atracción, tienes todos los procesos ipso iure tienen, o sea, ipso iure tienen que ir al concurso por el principio de universalidad de acreedores, en virtud del cual, pues, todos mis acreedores tienen que estar presentes para que no vaya a haber ningún tipo de afectación a sus intereses. Sin embargo, con el decreto 560, yo tengo la obligación, yo tengo la facultad de poder negociar solamente por clases y es algo muy, muy bueno porque por lo general la clase problemática son los bancos y la más fuerte. De acuerdo. Ya por último tenemos la siguiente pregunta. En el marco del decreto 560, ¿cuáles considera serían las desventajas al acogerse al proceso de reorganización? Ya hablando del mercado. Pues es indiscutible que para los empresarios, o sea, para tú sentarte a hablar con un empresario de 11-16 no es fácil. O sea, y mucho menos ahorita de este nuevo decreto, o sea, de reorganización, de insolvencia, es un escenario que un empresario pues repele atendiendo pues todo lo que ello significa en temas reputacionales, en temas operacionales, pero digamos que este decreto tiene más cosas buenas que cosas malas, porque al empresario le están dando la facultad de continuar administrando, operando con su empresa, no lo van a excluir, no lo van a retirar, él va a tener dominio, va a tener facultad de pagar obligaciones. Entonces, digamos que creo que atendiendo la contingencia es un decreto que de una u otra forma sí atiende al llamado de los empresarios. Sin embargo, bajo mi perspectiva se quedó un poco corto en temas, por ejemplo, de levantamiento de medidas cautelares en los procesos de negociación, porque pues si bien cesa toda la ejecución, digamos que las medidas cautelares perfeccionadas no podría yo eventualmente levantarlas. ¿Qué otra desventaja veo en este decreto? Que no distingue muy bien el ámbito de aplicación, porque en principio te dice que es para todas las empresas que se ven afectadas por el COVID, pero si lo ves orgánicamente con posterioridad, habla también de las empresas que actualmente ya están en 11-16 y les extiende efectos. Pero en el marco general creo que es una norma que, si bien le faltó un poco para ser más contundente y atender todas las necesidades que tenemos las organizaciones ahorita en función del flujo de caja, es una herramienta idónea para poder aliviar un poco toda esta reducción que hemos tenido en el flujo de caja. Que lastimosamente si no retorna el flujo de caja y si las empresas no se sostienen, eso se va a traducir en que no va a haber empleo, en que no va a haber desarrollo y que no va a haber consumo. Entonces ahí sí la economía no va a tener la posibilidad de recuperarse y como avanzar en este proceso, en esta contingencia. De acuerdo. Nos queda una última pregunta. Una compañía que cuenta con un flujo de caja de 2 meses, ¿cuál es tu recomendación? ¿Deberían acogerse a la reorganización? Y si estando en reorganización pudieran tomar decisiones frente a la situación de sus colaboradores, despidos y demás situaciones.
Bueno, el flujo de caja proyectado es el que nos dice cómo estamos. Y efectivamente, si tenemos un flujo de caja de 2 meses, pues estamos al borde como de la situación. Sin embargo, el presupuesto para que tú vayas a un 11-16 es el incumplimiento de obligaciones. Entonces, si tú tienes obligaciones, incumplimientos obligacionales que tienen un periodo mayor a 90 días, que representan más del 10% de tu pasivo, digamos que tienes el supuesto objetivo para poder acceder a la reorganización. Sin embargo, eso depende muy del caso concreto y de las circunstancias obligacionales que tú tengas. O sea, si tienes ese supuesto, te puedes ir a la organización y acogerte a todos estos beneficios. Ahora, otra pregunta u otro escenario es el tema de los colaboradores, porque digamos que el presupuesto o lo que está inspirando como tal el espíritu de la norma de este decreto es el mantenimiento del empleo. Entonces, ¿hasta qué punto esa modificación puede generarte una desventaja en el marco de una negociación de financiaciones? Todo eso hay que analizarlo. O sea, la inyección de capital, por ejemplo, que está dando el gobierno en todos las líneas de crédito que les compartimos ahorita de Bancoldex, de Fineter y todos ellos, gira en torno a que esa inversión o esa inyección de capital se dé en torno a la nómina. Entonces, digamos que hay que analizar muy bien en cada caso concreto hasta qué punto esas terminaciones o esas reducciones de las jornadas pueden llegar a afectarte una inyección de capital o una futura oportunidad de negocio. Eso también hay que pensarlo cuando uno toma la decisión de tomar estas directrices dentro de la compañía. Entonces, por un lado, 11-16, si tienes 2 o más obligaciones incumplidas por un término de 90 días o 2 o más procesos ejecutivos que representen más del 10% de tu pasivo externo, tienes todos los presupuestos para irte a 11-16 y acogerte a todos los beneficios que expusimos. Y por otro lado, cuando hablamos de desvincular y de terminar relaciones laborales, también hay que analizar paralelamente si qué mecanismos de financiación y líneas de crédito estamos buscando para a partir de ello, pues, también ver los efectos que yo puede tener en esas decisiones. Muchísimas gracias, Luz Marina, por tu ayuda, por ampliar la información a nuestros clientes. Hay algunas preguntas que de pronto son un poco más específicas, que vale la pena pues analizarlas. A los clientes les dejamos abierto pues el contacto que tuvieron inicialmente, por supuesto las redes sociales, el contacto con cada gerente que han compartido y la invitación, por supuesto, por parte de la firma, pues es apoyarlos y asesorarlos jurídicamente en la implementación de estos mecanismos que por supuesto lo que busca es proteger a la empresa y el empleo y cuando sea el caso, pues facilitar con ellos la reasignación de recursos del deudor a otros usos mediante el proceso de liquidación. Entonces, muchísimas gracias, Luz Marina, por tu... No, gracias a ustedes, Anita, y como el mensaje final es ese, o sea, vamos a salir avante, pero hay que tomar decisiones informadas, hay que hacer análisis juiciosos, hay que disminuir el impacto en lo mayor posible dentro de nuestra organización y digamos que ese es el salvavidas que nos está mandando el gobierno con este decreto ley y debemos tomarlo, debemos iniciar todas las negociaciones de arreglo directo con nuestros acreedores, sentarnos a hablar, porque el diálogo social es la base para poder superar esto. Muchas gracias. Así es. Feliz tarde para todos. Mil gracias por su participación y nos encontramos en una próxima sesión. Un gusto, que estén bien.